Pues ahora sí vamos a dar paso a la presentación, digamos que inaugural de esta mesa que nos convoca el día de hoy, con el doctor Guillermo Tapia, que es el coordinador de este número y que es doctor en ciencias por el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, México. Es académico de la Universidad Iberoamericana León desde 1996 y está adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. En la actualidad desarrolla proyectos sobre la experiencia de los jóvenes universitarios en la ciudad y es profesor en el doctorado interinstitucional en educación, en el que colabora como tutor en la línea Impacto Social de la Educación en el tema educación, trabajo y pobreza. Adelante, doctor Tapia. Muchas gracias. Bueno, pues tratar de hablar unos minutos sobre un tema tan vasto es siempre un desafío. Entonces yo quisiera solo poner sobre la mesa algunas ideas generales. No me quiero referir intencionalmente al caso de México, sino que he planteado que la reflexión se haga a una escala mayor, que es la del subcontinente de América Latina, y no pensando que sea un subcontinente homogéneo, sino que en los últimos 30 años se ha visto una heterogeneidad en el desarrollo sociopolítico e ideológico en la diversidad de países que conforman esta región, ¿sí? Sin embargo, también hay que señalar que hay un calendario político ideológico muy importante. Desde los años 60, 70 vivimos el proceso de democratización, de transición a la democracia, luego del agotamiento de varias de las dictaduras durísimas que se hicieron presentes en América Latina. Luego, la crisis del modelo de desarrollo implicó la sustitución del modelo y la implantación de las políticas del Consenso de Washington, que tenían que ver con un programa de rescate de la economía y de la reforma de los sistemas económicos y comerciales en el subcontinente. Luego de eso, de la crisis, del agravamiento de los problemas que tuvieron esas políticas, vino un proceso lento pero continuado de giro a la izquierda, ¿sí? El giro a la izquierda implicó el proceso de democratización, o un segundo proceso de democratización, en el que los pueblos de América Latina empezaron a elegir a partidos políticos de ideología divergente o contraria a la del programa, a la de aquellos partidos que habían impulsado el programa de la Agenda de Washington, ¿no? Y entonces tenemos que en América Latina el proceso de democratización, en su segundo proceso de cambio, se orienta hacia la izquierda en términos no solo de democratización o de participación política democrática, sino en términos de cambiar las perspectivas de desarrollo. Es decir, hay, más allá del énfasis en las políticas de apertura y de liberalización económica, que son parte de la agenda neoliberal, lo que se plantea es la necesidad de luchar en contra de la pobreza, en contra de la desigualdad, y se privilegia, y los partidos políticos de izquierda privilegian la lucha férrea para restablecer la igualdad como principio fundamental de la democracia, ¿no? Entonces, se habla en ese contexto, se habla de que el giro a la izquierda implica la posibilidad de una agenda de políticas post-neoliberal, ¿sí? Es decir, superando la estructura, la envergadura y la estructura de la agenda liberal, se busca la igualdad a través de una nueva forma de encarar el desarrollo. Ahora, en varios países de América Latina se plantea este giro a la izquierda, cada uno con su calendario, cada uno con su vigencia, pero también hubo y hay un proceso de restauración de la agenda neoliberal en el contexto de la lucha democrática, la alternancia de ida y vuelta, o más aún,
con el resurgimiento de los poderes autoritarios, ¿no? Que hacen truco y trampa para restablecer las viejas agendas, vamos a decir, la agenda de la derecha, ¿no? Entonces, el escenario que tenemos en América Latina es muy diverso. Países que giran a la izquierda por 15, 20 años y luego giran a la derecha, ¿no? Con procesos de restauración de la derecha autoritaria, o países que tienen una agenda moderada, modesta, que buscan restablecer simplemente algunos derechos, o luchar contra las desigualdades, ¿sí? Y tenemos países que nunca cambiaron, es decir, que siguen vigente, que en su estructura política e ideológica sigue vigente plenamente el paquete de políticas neoliberales, ¿no? Es decir, la heterogeneidad de las políticas de desarrollo en América Latina está muy presente, pero lo que hay que destacar justamente es este movimiento de un grupo de países como Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador. Se me anda escapando alguien. Ay, se me escapó. Bueno, el detalle es que van hacia la izquierda y buscan confrontar la agenda neoliberal en pos de la igualdad, pero con cosas más concretas, por la necesidad de restaurar los derechos o por generar una agenda de políticas de derechos, y eso, o basadas en los derechos, y eso lleva a un planteamiento importante de cambio en la formulación de políticas. Pero hay que verlo en sentido amplio. Estamos hablando de las políticas de desarrollo social que afectan a la vivienda, que afectan a la salud, y que afectan a las condiciones de vida de la población, a la alimentación, ¿sí? Y entre ellas podemos ver a las políticas educativas. Es decir, el giro a la izquierda y este escenario post-neoliberal implica un nuevo modelo de desarrollo o la necesidad de pensar un nuevo modelo de desarrollo o nuevas concepciones de desarrollo, ¿sí? Que afectan en su conjunto a la política social, y entre ellas a la educación, ¿sí? En ese contexto es que tenemos que visualizar que la política educativa no está aislada de esta búsqueda de transformación social en pos de la igualdad, ¿sí? La cuestión es, sin embargo, que lo que mejor distingue a esta política social es que se basa en derechos, ¿sí? Y que en consecuencia los derechos sociales. Pero eso tiene consecuencias políticas muy amplias. El giro post-neoliberal implica un proceso de restablecimiento del Estado social, o un proceso en algunos casos podemos pensar como un proceso de restablecimiento del estado de bienestar, o del principio organizador del estado de bienestar, que es esta función redistributiva para atender la desigualdad fundamental que produce el capitalismo, ¿no? Y entonces, el giro post-neoliberal implica el restablecimiento del estado de bienestar con un conjunto de políticas en atención a la desigualdad o las desigualdades, pero que implica el restablecimiento de los poderes formales del Estado. Es decir, una restauración de la centralidad del Estado en los procesos de crecimiento y desarrollo económico, ¿no? Y en ese sentido se confronta con la agenda neoliberal. Es decir, ¿quién manda aquí? ¿El mercado o el Estado? Bueno, los gobiernos de izquierda dicen, pues que mande el Estado. Y eso implica un proceso de reestatización de las políticas, de reestatización de los procesos de gobernanza para posibilitar el desarrollo, ¿no? En ese sentido, el escenario post-neoliberal dice, ¿qué tiene que hacer el Estado para confrontar la pobreza? ¿Qué tiene que hacer el Estado para fomentar la igualdad? ¿Sí? Y entonces,
hay una reorganización de los actores participantes y de las directivas, ¿no? Que tienen que organizar el funcionamiento del gobierno con este proceso de restauración del estado de bienestar. Ahora, pero no todos los gobiernos luchan por la misma agenda. La problemática es nacional. Cada país tiene una historia específica del establecimiento de la agenda neoliberal. Y, por ejemplo, en Chile, la lucha más fundamental en el escenario del gobierno de izquierda no es la igualdad per se, es en principio la restauración del papel del Estado en la educación. La posibilidad de garantizar la gratuidad del derecho a la educación, que es, ustedes recuerdan, Chile es el caso paradigmático de la implantación de un modelo neoliberal radical, ¿no? Y entonces los gobiernos de izquierda en Chile tratan de restaurar la directiva estatal, pero para restaurar la gratuidad. En cambio, las agendas como la brasilera o la argentina, ¿sí? Lo que luchan es por la inclusión. La inclusión en el sentido de limitar los grados de pobreza de la población a través de políticas de inclusión que les permitan siquiera participar en la escena pública. Entonces, son agendas nacionales que interpretan la historia del neoliberalismo y que interpretan las posibilidades de desarrollo de cada país. En ese sentido, en el escenario post-neoliberal, las políticas de inclusión, las políticas por la igualdad, son diversas, son heterogéneas. Sin embargo, y aquí cabe una aclaración, el menú de opciones de política social y de política educativa no parece en todos los casos desprenderse de la caja de herramientas neoliberal, ¿no? Parece haber una especie de sobrevivencia de las políticas por la inclusión o por la equidad basadas en transferencias condicionadas, ¿no? Este énfasis en transferencias monetarias condicionadas sucede en países como Argentina, como Brasil, como México, en los que parece que la política por la inclusión o por la igualdad se agota en la transferencia de recursos monetarios. En unos casos más condicionada, en otros casos menos condicionada, pero no parece haber otra gama, otro menú de políticas. Me parece que hay en América Latina una prolongación y una mixtura de herramientas de gestión de la época neoliberal con las posibilidades de hacer de los gobiernos de izquierda. Es decir, como que la caja de herramientas es limitada. Y por eso la pregunta, ¿es posible pensar nuevas políticas? Nuevas políticas que vayan más allá de esta manera de resolver la desigualdad a través de las políticas redistributivas más simples, que son las transferencias monetarias condicionadas. Puede haber políticas de otro nivel, es decir, no esas macropolíticas que gobiernan al conjunto del sistema educativo, sino políticas regionales o políticas que se diversifican según los actores o según sus propósitos, ¿no? Hemos visto en México, y eso se ha visto también en Argentina y en algún grado en Chile, perdón, no en Chile, en Brasil, este predominio de la agencia gubernamental redistribuyendo becas, ¿no? Redistribuyendo becas para A, para B, para C, pero en todo caso son becas, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, la inclusión no se agota con el acceso a la educación. La inclusión tiene que ver con la permanencia, pero también con el egreso. Pero más allá,
tiene que ver con la eficacia de los procesos educativos. Es decir, con que las personas efectivamente aprendan y que no solo aprendan lo que dice el currículo, sino que se desarrollen como personas, que crezcan, que maduren con el conjunto de habilidades necesarias para ser productivos, para participar en la vida política, para participar en la cultura, para no solo ser consumidores, sino también ser productores culturales, ¿no? Es decir, las políticas educativas en este sentido, que entienden la inclusión como acceso, pues es una versión limitada y vieja de la política de equidad, ¿sí? ¿Es posible pensar nuevas políticas que aseguren el aprendizaje y la inclusión social? Me parece que la agenda post-neoliberal es muy dependiente de la vieja agenda. Sí hay políticas por la inclusión, pero muchas de ellas son mixturas, son reverberancias, dirían los músicos, ¿no? Son ecos de las viejas políticas y no necesariamente estamos hablando de nuevas modalidades de acción pública para asegurar la inclusión entendida como garantía del aprendizaje y el desarrollo de las personas. Ese es mi planteamiento. Y pienso que sí es posible pensar nuevas políticas, pero con otra matriz, con otra estructura que haga posible que haya políticas que afecten a la estructura y organización del sistema educativo, por ejemplo. Me parece muy importante que se supere esta tradición de políticas redistributivas basadas en las transferencias monetarias para repensar la organización del sistema educativo, para repensar cómo operan las estructuras de desigualdad y de exclusión social que produce el propio sistema educativo, ¿sí? Me parece que muchas de las políticas de inclusión y de equidad que se agotan en el acceso y a veces se limitan a la permanencia, no alteran ni de lejos las estructuras cotidianas de funcionamiento de las escuelas que producen la exclusión, ¿sí? La falta de atención pedagógica o la falta de atención a la dimensión socioemocional o la falta de atención a procesos de convivencia cotidiana en las escuelas, hacen que los procesos de desigualdad simplemente se reproduzcan, a veces sin ningún matiz. Es decir, la desigualdad que produce el sistema educativo se está reproduciendo de manera grosera. ¿Por qué? Porque las políticas ni siquiera le tocan el corazón a las estructuras reales de producción y reproducción de la exclusión y de la desigualdad. Bueno, ahí está un planteamiento general, no quiero extenderme de más.